Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? Pues hoy nosotros estamos en un lugar diferente. Esta es la sede del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Y ustedes dirán, ¿por qué salió Aiza García de su estudio? Bueno, porque vinimos a entrevistar al doctor Pedro Centeno Santaella, que es el director de este gran monstruo de hospitales. Así lo voy a decir, yo no sé si él me corrige o no, pero es un monstruo de hospitales y es el ISSSTE y abarca a miles y miles o millones de trabajadores del Estado. Bienvenido, doctor Pedro Centeno. Yo sé que usted es médico, cirujano y homeópata. Así y luego es. Vamos a hablar de esa combinación de las dos cosas, porque es muy raro en una misma persona. Usted es un experto en salud, también me consta, y además ha estado en el desarrollo de las vacunas de México, algo que también vamos a abordar, doctor. Pero mire, para los que no conocen México, que están más allá de nuestra frontera, que son toda la teleaudiencia de Telesur, son millones de personas en el mundo, explíquenos mejor qué es el ISSSTE y por qué yo dije al inicio que era un monstruo. Igual usted me diga, no, no es un monstruo, es pequeñito. ¿Cómo lo ve? Al contrario, muchas gracias por la entrevista y el espacio. Pues efectivamente el ISSSTE es un instituto de seguridad social para los trabajadores del Estado mexicano. De la burocracia mexicana se atiende en este instituto, que es un instituto muy importante en el sector salud del país. Nació en los años 60. Cumple 62 años ya el instituto y somos 14 millones de derechohabientes del ISSSTE. 14 millones, sí, que no es poco. No es poco. ¿Están en todo el país? En todo el país tenemos 1.125 inmuebles de salud y de ellos 916 son de primer nivel. ¿Cuánto le cuesta a un trabajador del Estado atenderse en el ISSSTE? Bueno, se retiran las cuotas, ellos dan una cuota al instituto de su salario pequeña y esa va generándose durante todo su tiempo que es burócrata para darle el ISSSTE asegurador, que es lo que cubre su seguro de ¿Hay salud. ¿Alguna enfermedad que no se atienda en el ISSSTE? La mayoría se atiende. Porque yo sé que hasta pueden venir al dentista. O desde odontológico, problemas de cáncer, problemas de hipertensión, diabetes, todo en general se atiende en el ISSSTE. Todo lo que es muy caro en el sector privado, por cierto. Así es. Algo que a mí me choca mucho porque de donde yo vengo es otra la filosofía, eso pues no existe. Pero bueno, doctor, ¿y cuánto le cuesta al ISSSTE atender a un paciente, por ejemplo, con VIH o con una enfermedad común o crónica? En pesos mexicanos son entre 30 y 40 mil pesos. ¿Al mes? Al mes. En dólares será alrededor de unos $2,000, más o menos. ¿Con todo y tratamiento? Con todo y tratamiento. Bueno, en el sector privado, reitero, no sería muchísimo más, porque la verdad que aquí en México y en muchos países la salud es un negocio. Ahora, cuénteme, doctor, ¿a qué tienen derecho los derechohabientes acá? Porque es lo mismo que en el Instituto Mexicano de Seguridad Social, o tienen derecho a cualquier tipo de tratamiento. A cualquier tipo de tratamiento, pero además tienen derecho a la pensión, tienen derecho a créditos de vivienda, tienen derecho a temas culturales que son muy importantes para nosotros, ¿no? Eso es un conjunto de derechos que tiene, ¿no? Y servicios que da el instituto. ¿También a chequeos periódicos? También a chequeos periódicos. Interesante. Ha visitado muchísimas clínicas y a mí me da muchísima curiosidad, valga la redundancia, porque quiero saber qué usted ha encontrado, qué ha visto. Nadie se lo ha contado, usted lo ha visto. Digo porque a nivel país, cuando llegó este gobierno, el sector salud estaba bastante destrozado. Bueno, son mis palabras, el gobierno lo dice de otra manera. ¿Usted qué ha visto en estos recorridos? Primero, yo creo que es una nueva forma de gobierno, que es muy importante entender que el gobierno tiene que estar cercano a la gente. Yo creo que esa es la filosofía del presidente de México, el licenciado López Obrador, y él lo dice con mucha claridad: menos escritorio, más territorio. Eso es muy importante, porque... Pero eso nunca se había hecho. Por ejemplo, yo sé que usted es el primer director del ISSSTE que está en ese mismo ritmo, visitando clínica por clínica. ¿Por qué lo está haciendo? En primer lugar, por esa filosofía y esa forma distinta de hacer gobierno, que eso es muy importante. Cuando hay una transformación, hay que cambiar. La transformación es equivalente a una revolución, y en México estamos en una revolución de conciencia, y revolución de conciencia significa
cambio de la vida pública en el país, formas de hacer gobierno cercanos a la gente. Ir a las clínicas pues nos permite tener el pulso real de la situación. Una cosa son los documentos, los oficios, los otra cosa es que la le realidad, ¿no? Dicen que la realidad supera la ficción en algunas ocasiones. Y a eso vamos. ¿A qué vamos a las clínicas? En primer lugar, porque tenemos muy claro que el sistema de salud en México tiene que cambiar. El sistema de salud en México fue orientado a la curación y no a la prevención. Creo que este es un tema relevante. Me gusta eso. ¿Ustedes están priorizando lo preventivo por encima de lo curativo? Por supuesto. En primer lugar, yo creo que los estados están obligados a mantener la salud de la población, porque no nacen enfermos. Claro, si eso van cambiando, es una nueva modificando filosofía. su forma de vida, sus hábitos los cambian y llegan a los padecimientos, ¿no? Entonces, el ir al primer nivel es fortalecer la atención primaria a la salud, que es la promoción a la salud, y la promoción a la salud es igual a la prevención. Por eso es muy importante ir. ¿Qué características tienen los derechohabientes del ISSSTE? Por ejemplo, el promedio de derechohabiencia en el ISSSTE correspondiente a su edad, estamos alrededor de 50 años, los más chamacos. Interesante, puros chamacos con algunas dolencias. Con algunas dolencias crónico-degenerativas y todo eso. Entonces, evidente también la prevención tiene que darse ahí. Nosotros tenemos que mantener a nuestros pacientes que son diabéticos, hipertensos, obesos o con alguna insuficiencia, en este caso renal, se puede presentar, mantenerlos para que no se nos descompensen, ¿no? Entonces hay que hacer prevención, mantener su alimentación adecuada, hacer ejercicio, tomarse sus medicamentos, apego al medicamento, que es muy importante. Ahora, doctor, usted nos hablaba de una revolución, de un cambio de conciencia. ¿Está costando trabajo esto o se está dando de forma natural con las campañas que ustedes están promoviendo? En dos vertientes. Uno, en lo social hay un cambio y hay una revolución de conciencia porque hay un gobierno distinto en el país, que es muy importante, donde pone en el centro de la discusión al ser humano, donde pone en el centro de la discusión cómo se debe de distribuir el presupuesto y cómo de alguna manera se distribuye mejor la riqueza y el ingreso nacional de manera más equitativa y más pareja para la población. Creo que es un cambio muy importante, parte de la revolución de la conciencia. Y en la conciencia que estamos impregnando en el ISSSTE, en dos vertientes también. Una, la conciencia del autocuidado. Es muy importante. ¿Eso en qué consiste? Primero, en que la gente entienda que si ellos llevan a cabo acciones y medidas para mantener su salud es muy importante, que no es solamente el tema curativo o el tema del Estado. O de dejarle todo al médico y a la medicina. Sino ellos también tienen que ver es dejar de fumar, hacer ejercicio, cambiar los hábitos alimenticios, no tomar refrescos, aguas azucaradas, no harinas refinadas. Esto que es generar una nueva conciencia de ir a lo saludable, regresar a los orígenes. A la milpa. A la milpa, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, eso lo tenemos que hacer. Sedentarismo es un gran problema que tenemos, ¿no? La gente no se mueve. Y a nivel país y a nivel mundial, yo creo que en muchos países se da también. Entonces, es implementar acciones pequeñas. Caminar media hora no te quita nada, dejar de beber refresco no te quita nada, dejar de fumar no te quita nada, cambiar tus hábitos. Y el otro tiene que ver con lo emocional. Eso es muy importante, ¿no? Entender que... Lo emocional es súper importante porque estamos atravesando aún la pandemia de la COVID. Así es. Entonces este tema emocional como que ahorita está muy en boga. Muy en boga porque no hay enfermedades sino enfermos. Ese es un concepto también distinto. Explíqueme eso. Pues claro, en términos de que a nosotros no nos pueden ver solo como un riñón o como un pulmón o como unas anginas. Hay que ver en el contexto biopsicosocial al ser humano. Y en ese sentido, el 70% de los padecimientos tienen un origen psicosomático, ¿no? La psique se altera, se enferma y hay un órgano blando que tiene respuesta a eso. Que sufre. Que sufre. Cuando te estresas, cuando no haces ejercicio. Por ejemplo, el estrés es un factor importante para generar que aumenten los triglicéridos, por ejemplo, ¿no? Que aumente el colesterol. No es solo porque comas mucha azúcar, o comas muchas grasas saturadas, no, tiene que ver también con el tema emocional. Por ejemplo, tú le preguntas a un diabético, bueno, ¿desde cuándo es diabético? Y te dice, bueno, es que me hicieron enojar, hice un coraje terrible. Exacto. Y a partir de ahí empecé con el problema del azúcar, ¿no? O tuve una sorpresa y me subió la presión y de ahí me he descontrolado y ya tengo la presión alta. O sea, tiene que ver con eso, por eso son enfermos, no enfermedades. Y cómo uno puede hacer para vivir mejor y a tener ese autocuidado que usted nos está recomendando, que me parece muy importante. Es un tema multifuncional en términos de que
Para estar tranquilos, pues requerimos tener una sociedad justa, igualitaria, una mejor distribución de la riqueza, que tengamos empleo, un buen ingreso, que nos permita lo que se dice, ¿no? 8 horas de trabajo, 8 horas de esparcimiento y 8 horas de sueño. Hoy, desgraciadamente, en la sociedad de consumo no se da eso. Nos la pasamos trabajando y pensamos que eso es lo mejor, y no es así. Si tienes un buen salario, pues puedes tener tiempo para el esparcimiento, para estar con tu familia. En algunas ciudades en México, en las zonas metropolitanas del Estado de México, la gente trabaja 11, 12 horas, salen a las 5 de la mañana, regresan a su casa a las 11 de la noche. Hacen 2 horas de camino. 2 horas de camino. ¿Sabes cuándo ven a sus hijos? Nunca. ¿Cuándo platican con sus hijos? Nunca. ¿Cuándo tienen una conversación con su esposa? Nunca. Es verdad. Y los sábados y domingos pues llegan hasta el gorro, hasta el copete, cansados, y ya no quieren saber nada, ¿no? Entonces, desgraciadamente, lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad de vida. Y esto tiene que ver con una mejor distribución de la riqueza, un mejor ingreso para todos, y que el Estado dé las condiciones para ello. La gran pregunta de todos los días, ¿vivir para trabajar? No. ¿O trabajar para vivir? Así es. Importantísimo, doctor. Yo quisiera que nos hablara ahora de la campaña que ustedes han desarrollado, que a mí me gusta mucho porque es bastante pegajosa. O sea, cuando la escucha, la gente entiende, y es la campaña de ya previste, ya lo hiciste. Me gusta mucho esa frase, pero quiero saber si esto está funcionando. Le propongo hacer una breve pausa para el regreso que nos cuente sobre esto. Estamos hablando con el doctor Pedro Centeno, director del ISSSTE. Ya regresamos. Estamos de vuelta para continuar con esta importantísima entrevista en el ISSSTE con su director, el doctor Pedro Centeno Santaella, quien es médico cirujano y además es homeópata. Eso lo voy a dejar para el final porque es algo que me sigue dando vuelta. Muy interesante ese binomio, doctor. Antes de irnos a la pausa, hablábamos de esta campaña que yo le decía que me resultó muy pegajosa de ya previste, ya lo hiciste. Correcto. Y bueno, esto les está costando trabajo que la gente lo asuma, lo entienda. Yo creo que sí está permeando efectivamente porque es parte de la revolución de conciencia que hablamos, ¿no? Nosotros entendemos que hoy el Estado mexicano tiene la posibilidad de que los medios masivos de comunicación puedan llegar a todos los rincones del país, y eso genera esa conciencia del autocuidado. Y la campaña tiene que ver con ello, son acciones pequeñas que tienen que ver con tu salud. O sea, caminar 30 minutos, dejar de beber aguas azucaradas, refrescos, comer vegetales, frutas, no comer harinas refinadas. Todo esto, que son acciones pequeñas, tiene un gran beneficio para la salud de los ciudadanos del país y por supuesto los derechohabientes del ISSSTE. Y creo que es una muy buena campaña que vamos a intensificar. Todo esto es para evitar las comorbilidades, como la diabetes, el sobrepeso, la hipertensión, que durante la COVID muchos dijimos, wow, una cosa tiene que ver con la otra. Si tienes esas comorbilidades, pues te va peor con un virus tan pesadísimo. Doctor, hablando de las atenciones que da el ISSSTE, ¿cómo está la atención en el primer nivel? Digamos, para que nuestros televidentes que tienen otros sistemas diferentes o que no tienen un ISSSTE en su país entiendan qué es la atención en cada nivel. Y también me gustaría que nos dijera cómo está el abasto de medicamentos, si todo está cubierto, si tienen especialistas suficientes. El presidente López Obrador cada día en la conferencia mañanera dice: tenemos un déficit terrible, tremendo, colosal de especialistas. ¿Cómo le va a usted con esa tareita en el ISSSTE? No, sin duda alguna, el presidente tiene un diagnóstico diáfano de la situación del sector salud en el país, que lo compartimos. Como algo que ha priorizado mucho, ¿no? Claro, por supuesto, porque la salud hay que verla como un derecho humano. Usted lo dijo al inicio, la salud no es una mercancía, es un derecho humano y los estados están obligados a garantizar el derecho humano a la salud. Y para garantizar el derecho humano a la salud hay que tener los elementos, tener las clínicas, tener el personal, tener el abasto, tener el equipamiento. Todo eso resulta un conjunto fundamental para garantizar el derecho humano a la salud. ¿Qué hemos hecho en el ISSSTE? Primero encontramos al ISSSTE con muchas complicaciones. A ver, cuéntenos. Hay que decirlo, se dice coloquialmente, nos lo dejaron en los huesitos. En los huesitos, peladito y sin carnita. Así es, en los puros huesitos, ¿no? Porque el ISSSTE tiene cuando menos 30 años de atraso en su infraestructura
hospitalaria. Fuertísimo. Fue creado en los años 60. Claro. Estamos en el 2022. No le han metido la lana suficiente. No la han metido y lo dejaron porque había una visión de que la salud es una mercancía. Desmantelaron al instituto, lo privatizaron. Hemos denunciado de manera muy clara la privatización silenciosa del sector salud en México. Fue meter los famosos servicios integrales. O sea, los terceros dan la prestación, dan los servicios que tenía que haber garantizado el Estado mexicano. ¿Por qué lo hicieron? Porque desgraciadamente, usted lo ha dicho, había una pandemia en México que se llamaba corrupción, ¿no? Y pensaban en el negocio, claro, en el tráfico de influencias, en el dar los contratos para llevarse un porcentaje de eso, ¿no? Eso hay que erradicarlo. Pero eso beneficiaba a estos, a un y sector, los demás afectados, ¿no? Exacto. Entonces el servicio bajó de calidad y lo que queremos es recuperar la capacidad resolutiva del instituto y estamos en ese camino para lograrlo entre todos. Pero es un camino difícil, ¿no, doctor Centeno? Porque están pisando muchos callos. Cuando usted está cortando esa manguera que le daba agua a tanta gente, es difícil lidiar con eso. ¿Cómo usted lo está haciendo? Claro, es difícil, pero no imposible. Primero hay la voluntad política del presidente de México de garantizar el derecho humano a la salud, que eso es muy importante. Si hay esa voluntad política, se traduce en acciones. ¿Qué estamos haciendo? El recorrer las clínicas de primer nivel es revisar qué personal tenemos, cuánta plantilla tiene, Por si eso están los médicos, si están las enfermeras, si está el personal operativo. Segundo, que esté el abasto de medicamentos suficientes y necesarios para el primer nivel de atención. Eso se controla desde el ISSSTE federal. Desde el ISSSTE tenemos una plataforma que nos permite saber cuál es el abasto de cada una de las unidades médicas del país. ¿Y cómo van con el abasto? Tenemos un abasto del 93% a nivel nacional y en las clínicas andamos entre el 91 y 92%. ¿Y las enfermedades claves, las que más cuestan en el sector privado, ustedes las tienen garantizadas? Correcto, que es lo que estamos hablando, las crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, obesidad, insuficiencia renal, que son problemas reumáticos, etcétera, ¿no? Que tienen que ver también con el tipo de derechohabiencia que tiene el ISSSTE. Doctor, usted hablaba de la corrupción. Usted decía que era la gran pandemia de este país. Yo coincido con usted. Fíjese, desarrollar nuevos tratamientos se ha visto afectado justamente por esa pandemia de la corrupción que ha afectado muchísimo todo el país, pero al ISSSTE lo ha afectado. Sí, porque hay que entender al sector salud como un tema de seguridad nacional. Si no entendemos a la salud como un tema de seguridad nacional, pues es vulnerable. Los estados tienen que garantizar. El estado tiene que ser rector en las políticas públicas de salud. Y en ese sentido, la corrupción vulneró porque de alguna manera hubo dos descentralizaciones en el país que desde mi punto de vista fracasaron. La educativa y la de salud. La rectoría del estado se diluyó en los estados, en los 32 estados del país. Y entonces perdió... Son las políticas neoliberales. Son las políticas neoliberales, perdió la rectoría del Estado de políticas públicas. Y ese es un gran problema. Por eso yo siempre, mi punto de vista es que en México tiene que haber un sistema único de salud. Hoy tenemos un sistema fragmentado. Está el ISSSTE, está el Seguro, está la Marina, está el Ejército. Y además uno se pierde en esa maraña de instituciones. Sí, claro, porque cada quien inventa su sistema. Claro. Y eso es un manejo discrecional, y la discrecionalidad es un caldo de cultivo, desde mi punto de vista, para la corrupción. Entonces, es lo que ha pasado. Pues es lo que ha pasado. Claro. Lo estamos viviendo y padeciendo. Visto. Es palpable. Entonces, lo que queremos a mediano plazo, mi posición es Sistema Único de Salud. ¿Qué genera el Sistema Único de Salud? ¿Qué lo genera? Genera homologación de los procedimientos, homologación en las guías de práctica y clínica médica, homologación en la construcción de infraestructura, homologación en la compra consolidada de medicamentos, homologación en los salarios y homologación en una política laboral distinta, afincada en los principios, en la mística, en el servicio, y que se ponga en el centro de discusión al ser humano, porque en las instituciones no son folios ni expedientes, son seres humanos que vienen a un tratamiento médico y que hay que atenderlos con calidad y calidez. Doctor, pero mira, hay un tema que a mí me interesa mucho, y es el tema de las vacunas. Yo sé que usted dirigió, antes de venir a dirigir el ISSSTE, el Birmex. Díganos qué es el Birmex, por qué es importante que un país como México tenga sus propias vacunas. ¿Y qué va a pasar con la vacuna patria? ¿Vamos a tenerla? ¿No vamos a tenerla? ¿Cómo le fue a usted ahí? Porque ahí lo mandaron para acá. Sí, la empresa Birmex es una empresa del Estado mexicano que genera biológicos, ¿no? Y antiviperinos, fundamentalmente. Es una empresa que en los años 90
era una empresa muy importante en el país, generábamos en casi 15 países del mundo, vendíamos vacunas, ¿no? Producíamos 50 millones de vacunas. ¿Hasta cuándo fue eso? En los años, a principios del año 2000, las políticas neoliberales dijeron que era más barata comprar fuera que producir a la India, eso es. Sí. Desmantelaron a Birmex, ¿no? Desgraciadamente. Y desmantelado. Sí, desmantelado, porque el negocio era comprarlo afuera, ¿no? Ese es el gran mito del neoliberalismo, ¿no? Es una economía global y que, bueno, y no entienden el concepto de la soberanía. Y es vulnerar la soberanía de los países. Si tú produces tus biológicos, garantizas a tu población el tema preventivo con los biológicos y es parte de la seguridad nacional y de la soberanía que tenemos que tener nosotros como países. Eso es muy importante porque lo más importante es garantizar el derecho humano a la salud. La salud no es una mercancía. Esa es la visión distinta que tenemos nosotros, este tipo de gobierno progresista. Eso es lo que pone en el centro de la discusión. Bueno, mire Cuba, 5 candidatos vacunales, 3 vacunas, que además que han rendido muchísimos frutos. Yo siempre me pregunto, bueno, ¿y si Cuba no hubiera desarrollado sus propias vacunas, no solo la del COVID, todas? Pues cómo hubiera tenido bloqueada por Estados Unidos, cómo hubiera podido comprar las vacunas. Un pequeño ejemplo, pero que funciona con eso que usted nos está diciendo. Doctor, y bueno, ¿va a haber vacuna patria? Va a haber vacuna patria, está bien, va bien patria, está fuerte, sólida y ya... Como la patria. Como la patria, y habrá vacuna patria ya a finales de este año, en diciembre va a haber un buen resultado de ello. Doctor, usted es médico homeópata y al mismo tiempo es médico cirujano. Ha habido siempre una gran discusión de que si la homeopatía no sirve, que si no funciona, y yo siempre me he preguntado cuándo uno ocupa la homeopatía y cuando lo aliópata, pues, ¿no? Que usted tiene las dos experiencias, a ver qué nos dice. Sí, más allá de los dogmas. ¿Hay muchos? Hay muchos. Son métodos terapéuticos. O sea, yo soy médico cirujano y homeópata egresado del Politécnico Nacional, ¿no? Y efectivamente en esa Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía nos enseñan distintos métodos terapéuticos. El alopático, por ejemplo, el homeopático y la cirugía. ¿Cuándo es uno y cuándo es otro? Primero, para practicar algún método terapéutico tienes que ser médico, tienes que tener las bases científicas de la medicina para poder ejercer cualquiera. En su momento yo me decidí por la homeopatía porque es la medicina del hombre y así la determinó porque uno de los principios de la homeopatía es similia similibus curantus. ¿Qué significa? Lo similar cura lo similar. Hay 2 leyes universales que Hipócrates dictó, similia similibus curantus y contrarios curantus, que es la alopatía. Lo contrario cura lo contrario. Claro. A partir de ahí me definí por la homeopatía porque la mayoría del arsenal terapéutico homeopático en su momento fue experimentado en el hombre aparentemente sano. Entonces hay una intoxicación en el hombre aparentemente sanos y todas las esferas, tanto psíquicas como somáticas, por aparatos y sistemas, reportan una intoxicación y una patogénesis. Y aplicando la ley de similia similibus, si tú ves un paciente con esa sintomatología producto de la experimentación pura en el hombre aparentemente sano, le das el medicamento y se cura. Esa es la ley de similia. Entonces yo me definí por el método terapéutico homeopático, ¿no? ¿El original? Sí, en ese estamos. Y en mi quehacer profesional solo doy medicamentos homeopáticos, ¿no? Interesante. En algunos casos, la cirugía, por ejemplo, cuando es una apendicitis aguda, ¿sí? No hay de otra. No hay de otra, le doy tratamiento homeopático y yo voy valorando con el criterio médico hasta dónde puedo resolver o no. Si ya no hay manera de resolver, pues inmediatamente lo pasamos a cirugía. Por eso digo que para cualquier método terapéutico tiene que haber un criterio médico, producto de quien lo receta sean médicos. Esa es la diferencia. ¿Cuál es el tema que se da a veces en las contradicciones que comenta usted? Tiene que ver más con lo económico. En los años de 1930 nació las famosas patentes. Un gran empresario norteamericano, Rockefeller, se le ocurrió lo de las patentes.
La mayoría de los medicamentos, de los métodos terapéuticos que hemos comentado, vienen de los 3 reinos, del animal, del vegetal y del mineral. Son sustancias naturales, que nos los da la naturaleza. ¿Las tenemos ahí? Ahí están. A la mano. No tienen dueño. ¿Sí? Bueno, entonces, como el concepto era otro, es decir, la ganancia, el negocio, claro. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a sintetizarlo. Si sintetizo la sustancia natural, ya puedo obtener yo la patente. Y la patente es la comercialización y distribución de ello. Están viendo el negocio, primero. Y de ahí nace esa gran contradicción de que homeopatía, alopatía, si tiene base científica, si no tiene base científica. Si es más rápido el resultado con una que con otra. Es un debate falso. El problema que está en el centro de la discusión es lo económico. Mantener las patentes. La homeopatía tiene una gran ventaja. Todos los medicamentos se hacen en una farmacopea que científicamente está comprobada el método y que el médico homeópata podemos producir nuestros medicamentos. No es necesario tener grandes laboratorios ni grandes investigaciones para obtener el principio activo de los medicamentos. Los medicamentos son muy caros. Por eso los encarecen. No son caros, los encarecen. Claro. Porque vivimos en una sociedad de consumo. Y eso hay que entenderlo también. Parte de la revolución de conciencia es entender que vivimos en una sociedad de consumo, que se está consumiendo, pero el mundo también, ¿no? Por eso también la deforestación, por eso la contaminación, por eso nuestros hábitos de consumo pues son terribles, ¿no? Pero además también un dato interesante, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, para que veas cómo están las cosas. A ver. Los estados tienen que financiar la Organización Mundial de la Salud, así era, ¿no? Así funciona. Así funciona. Vi un reportaje y decían que solo el 18% del financiamiento de la Organización Mundial de la Salud viene de los Estados-nación y el resto de privados. Entonces imagínate en manos de quién están las políticas públicas de salud a nivel mundial. De los privados. De los privados. Son la mayoría. Son la mayoría. Ecuación matemática, como todo en el mercado. Claro, ¿y qué ponen en el centro de la discusión? El lucro, no la salud. Esa es la gran diferencia. Es lo que debemos de luchar. Tenemos que generar una corriente de opinión distinta que ponga en el centro de la discusión a la salud como un derecho humano, no como una mercancía. Gracias, doctor Centeno, por haber estado hoy con nosotros en entrevista especial de Guía a tu Cuerpo. Nos despedimos también de ustedes. Les deseo mucha salud, que descanse, que duerma al menos 7 horas, que haga ejercicio, como nos recomendó el doctor Centeno. Él lo sabe por experiencia propia y yo apoyo esa recomendación. Nos vemos en 7 días. Hasta la próxima.